Buenas tardes. Saludamos al apreciable público que se ha conectado a esta transmisión a través de Facebook de Conarte. Mi nombre es Elvira Lozano de Todd, directora de la Pinacoteca de Nuevo León, y a nombre del maestro Ricardo Marcos, presidente de Conarte, les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy presentaremos a ustedes la segunda charla de una serie de charlas que hemos preparado con motivo de la exposición Tres pioneros de las artes en Nuevo León: Alfredo Ramos Martínez, Fidias Elizondo y Federico Cantú, que se exponen en la Pinacoteca de Nuevo León. En la primera charla pudimos conocer quién fue Alfredo Ramos Martínez y hoy toca, en esta segunda plática, abordar la vida y obra del maestro Fidias Elizondo. Quédense con nosotros porque les aseguramos que estas pláticas son muy interesantes, amenas y muy enriquecedoras. Nos acompañan tres personalidades del ámbito cultural y expertos en el tema que nos comentarán sobre quién fue Fidias Elizondo. Nos da mucho gusto presentar a ustedes al maestro Fernando Rivadeneira Núñez, quien estará a cargo de esta charla. El maestro Fernando Rivadeneira radica en la bella ciudad de Puebla. Es un reconocido abogado, historiador y coleccionista, asociado de la Barra Internacional de Abogados, miembro del International Business Law Consortium, miembro del Patronato Académico de la Universidad Iberoamericana de Puebla, ha sido consejero de algunas instituciones, historiador y conferencista en varios países del mundo en temas de derecho, tanto de derecho como de historia. Fernando y su familia nos han hecho el favor de facilitar a la Pinacoteca de Nuevo León las obras del artista Fidias Elizondo, con quien tuvieron una entrañable y cercana amistad. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Elvira, un honor. Gracias. Y para enriquecer esta charla con sus comentarios y conocimientos, nos acompañan el maestro Adolfo Cantú, crítico de arte, curador e investigador, y el maestro Gerardo Puertas, reconocido catedrático, escritor y gran promotor cultural. Ellos estuvieron a cargo de la primera charla sobre Alfredo Ramos Martínez. Bienvenidos, queridos maestros. Muy buenas tardes, Elvira, para todos. Buenas tardes. Como ustedes recordarán, la exposición Tres pioneros de las artes en Nuevo León, Alfredo Ramos Martínez, Fidias Elizondo y Federico Cantú, fue inaugurada hace unos meses en la Pinacoteca de Nuevo León de Conarte. En esta exposición se presentan por primera vez juntos a estos tres grandes creadores que trascendieron a nivel nacional e internacional y que dejaron un legado invaluable y fueron los que iniciaron los cimientos para el desarrollo de las artes en nuestra entidad. La exposición está conformada por una selección de alrededor de 80 pinturas, esculturas, grabados, dibujos, acuarela, arte objeto y obra mural, de lo más representativo de la obra de Alfredo Ramos Martínez, Fidias Elizondo y Federico Cantú. A continuación, vamos a escuchar una breve semblanza del maestro Fidias Elizondo a cargo de Arlene Torres, coordinadora de servicios educativos de la Pinacoteca de Nuevo León. Fidias Elizondo. Monterrey, Nuevo León, 1891, Ciudad de México, 1979. Pintor y escultor. Reconocido como miembro de la Escuela de la Escultura Mexicana. Desde muy niño, en la capital nuevoleonesa, labró tallas en sillares de su propia casa. Después trabajó en el taller de mármoles de Antonio de Canini. A los 17 años ingresó a la Academia de San Carlos de la Ciudad de México, donde fue alumno de Adrián Unzueta, Andrés Ríos y Daniel del Valle, y condiscípulo de Ignacio Asunzulo, Clemente Islas Allende, Ramón Alba de la Canal,
Fermín Revueltas, John Charlotte y Ernesto García Cabral. En 1913 viajó a Europa. Vivió en Francia durante la Primera Guerra Mundial, trabajando en las trincheras y en los talleres de ajustes de lanzabombas, de automóviles y de aviones para el conflicto bélico. Después, vivió en Argentina y regresó a México en 1921. Colaboró con el pintor Alfredo Ramos Martínez en la Escuela de Pintura al Aire Libre de Coyoacán y ejerció la docencia en la Academia de San Carlos hasta jubilarse en 1954. Entre sus obras cabe destacar Cristo Rey, escultura en bronce de 20 metros de altura ubicada en el Cerro del Cubilete en Guanajuato. Fray Juan de San Miguel, también de bronce y localizada en San Miguel de Allende, Guanajuato. El Vía Crucis, en el Panteón Jardín en San Ángel de la Ciudad de México. Una cabeza de madera en el Museo Brooklyn en Nueva York. Y las puertas ornamentales de acceso al sagrario de la Catedral de Monterrey. Entre su trabajo escultórico también se encuentran La Ola y La Primavera, vaciados en bronce, y La Ventana al Infierno, relieve en el mismo material, además de La India y La Puerta al Infierno, talla y relieve sobre madera respectivamente. Fidias Elizondo ha recibido homenajes póstumos y su obra se incluyó en la exposición colectiva 100 años a través de 100 artistas en el Museo Monterrey en el 2000 y en la sección de pioneros de la muestra también colectiva Arte Nuestro del Museo Metropolitano de Monterrey en el 2005. La obra de Elizondo forma parte de la colección del acervo de la Pinacoteca de Nuevo León que se exhibió en este recinto cultural en el año 2012. Ahora escucharemos al maestro Fernando Rivadeneira y él invitará a los maestros Adolfo Cantú y Gerardo Puertas a participar. Adelante, mis queridos maestros. Muchas gracias, Elvira. Muy buenas tardes a todos. Es para mí un honor estar con ustedes. Es para mí un honor estar en un foro tan distinguido con Elvira, Gerardo y Adolfo, entrañables amigos y grandes conocedores del arte en nuestro país y especialmente en Monterrey. Este año estamos cumpliendo 130 años del nacimiento de Fidias Elizondo, 24 de septiembre de 1891. Y bueno, y creo que no pudiera haber sido mejor la selección que hizo la maestra Elvira para poder tener esta obra y así de alguna manera también festejar estos 130 aniversario del nacimiento de Fidias Elizondo. Yo quisiera empezar por decir que queda claro que en algunos momentos de la historia el nombre que te ponen te graban para la vida y te dan aquellas semillas de lo que tú serás en la vida. Y qué más claro que nuestro querido Fidias Elizondo, que su padre, que era un profesor de primaria, un hombre muy culto, don Martín Elizondo, le da el nombre de Fidias. Y con esto le da el nombre de aquel gran escultor griego cuyas obras, algunas de sus obras se conservan, y por supuesto con esto le ponen el sello para que sea uno de los grandes escultores que ha tenido nuestro país y sin lugar a dudas el gran escultor del siglo pasado de nuestro país. Fidias Elizondo nace en una familia relativamente sencilla en Monterrey. Su padre, un profesor, pero vive en el mundo de la cultura. Y desde pequeño empieza a esculpir. Gracias a la semblanza que ya escuchamos, conocemos mucha de esta información. Entonces ahora vamos a proyectar algunas imágenes de parte de su obra y sobre estas imágenes vamos nosotros comentando su vida, su obra y por supuesto nuestros compañeros Gerardo y Adolfo para ir enriqueciendo esto. Si ustedes me permiten, bueno, simplemente recordar que Fidias desde pequeño empieza a esculpir,
desde pequeño empieza a mostrar una capacidad del arte magnífica. Más adelante, después de estar en la Escuela de Escultura de nuestro país, va a París. En París él estudia, le queda grabada su vida por aquellos momentos que vive él en la Primera Guerra Mundial, trabaja en las trincheras, trabaja ayudando con la fabricación de armamento para la Primera Guerra Mundial, y a la par él sigue sus estudios. Y entonces esto lo deja profundamente grabado, además de que él, al estar trabajando en las trincheras, pues ve la muerte cara a cara, y eso lo hace un hombre espiritual, muy espiritual. Y de esto vamos a irlo viendo reflejado en su obra. También vamos a ver el contexto histórico donde él nace y crece. Voy a compartir ahora pantalla para que podamos, a través de la obra de Fidias Elizondo, ir explorando su historia. La primera imagen que tenemos aquí, y es una imagen, es una talla en madera. Quiero decir que mi familia fue muy cercana a Fidias Elizondo, fue la familia con la que él convivió más en México, y por lo mismo nosotros tenemos un acervo cultural, un acervo de patrimonio que viene de Fidias Elizondo, pues bastante importante, y además un recuerdo y un cariño que sentimos por él muy profundo. Esta es la pieza más antigua que tenemos de Fidias Elizondo, y es una pieza, una talla en madera. Como ustedes pueden ver, es una imagen de una india. Es una pieza de 1924, y ya estamos viendo aquí la escuela de Vasconcelos presente. Aquel México que se está recomponiendo, aquel México que va saliendo de la Revolución Mexicana y que entonces está encontrando su propia imagen, su propio ser. ¿Quiénes somos nosotros los mexicanos? Y eso nos permite, desde luego, conocer que alrededor de la cultura de nuestro país empezaron a brotar imágenes como es la que tenemos aquí. La siguiente imagen, que es importante mencionar, está en la exposición que ahora está en la Pinacoteca. Pueden darse cuenta ustedes que es muy similar a la imagen anterior y son muy contemporáneas. La diferencia es que esta imagen es muy grande, y vale la pena que cuando visiten ustedes la Pinacoteca y vean esta magnífica exposición que está ahí, se acerquen a esta imagen. Esta imagen tiene la particularidad que estaba en la casa de Fidias, y en el terremoto de 1957 se va de lado y está rodando de un lado al otro. Es por ello que cuando ustedes visiten la exposición, verán que algunas partes de la madera se desprendieron, y luego Fidias respetó la madera y simple y sencillamente le dio retoque de barniz y de color para que no se perdiera. Pero esta es una obra que también es muy importante, que Fidias quiso que se quedara en Monterrey y que hoy podemos ver en esta magnífica exposición. En este momento yo quisiera que nos enriquecieran un poco nuestros compañeros Adolfo, Gerardo, sobre esta primera época de obra, pues de Fidias, de Gerardo Ramos Martínez, y por supuesto de Federico Cantú, cuando está la escuela de Vasconcelos en pleno, y cuando vemos esta búsqueda de una identidad mexicana. ¿Qué nos pudieran comentar sobre esto y sobre las escuelas y los ateliers en que vivieron nuestros personajes? Pues a mí lo que se me ocurre para empezar es tratar de comprender qué es lo que empezaba a vivir Fidias. Es decir, si bien él es impulsado para ir a París por el maestro Ramos Martínez, que iniciaba las escuelas al aire libre en 1913, llega en un muy mal momento a París, en donde creo que lo interesante es que, si bien no tenemos mucha referencia de las obras que él ha de haber abandonado allá, sí está trabajando y se está cultivando en la fundición,
en diferentes, también en la talla de madera, ¿no? Que sin duda es uno de los grandes talladores de esta técnica. Pero también vemos algo que suele pasar con todos ellos que han vivido el París y que llegan al territorio nacional. Y había un resurgimiento en 1923, bueno, ya desde 21-22 por Vasconcelos de crear una nueva identidad de la mexicanidad, y creo que estas piezas son, como tú lo dices, son un gran ejemplo de esa nueva visión por rescatar lo mexicano, ¿no? A mí me gustaría abordar un poco el tema del contexto histórico y hacer un comentario puntual con relación al trabajo de Ramos Martínez y a este trabajo del maestro Fidias. Solemos pensar que la Revolución Mexicana en su etapa armada termina con la Constitución y con la llegada al poder de Venustiano Carranza. Pero realmente los triunfadores del proceso violento de la Revolución son los personajes que integraron lo que hoy conocemos como el Grupo Sonora, es decir, Obregón, Calles, de la Huerta, a partir de la rebelión de Agua Prieta, que fue un golpe de Estado, básicamente, y que les llevó al poder en 1919. Entonces, este periodo de los 20, cuando se crearon las obras que podemos ver de Fidias Elizondo, es uno en que la historiografía moderna llama de reconstrucción nacional, es decir, es el periodo en el que se consolidan un conjunto de instituciones muy diversas que pues marcarán el siglo XX mexicano. Por hablar de una, en términos económicos y financieros, pues es justamente el periodo en el que tenemos la fundación del Banco de México, que se convierte en el Banco Central de emisión, etcétera, etcétera, ¿sí? Por hablar de política, es justo el momento, hacia 1929, que tenemos la fundación del Partido de la Revolución Mexicana, que viene siendo digamos, el abuelo del PRI, que, como bien sabemos, pues constituyó un régimen de partido hegemónico que durante 70 años básicamente controló la vida política de México. También es el momento en el que Vasconcelos llega a la Secretaría de Educación y comienza con este extraordinario proyecto cultural que se da lo mismo en la enseñanza propiamente, pero también se da en las artes, tanto en las bellas artes como en las artes populares, y que atrae a un conjunto de personajes tan diversos como puede ser el cineasta ruso soviético, en este caso Sergei Eisenstein, o como Tina Modotti, o como Edward Weston, los fotógrafos, y como tantos otros que llegan a México atraídos por este proceso de redescubrimiento de la identidad nacional, que es posible pues una vez pasada la etapa violenta de la revolución e iniciándose este periodo de consolidación institucional. Muchas gracias. El punto concreto que quería mencionar, si me permites un momento nada más, con relación a la obra de Ramos Martínez, veamos cuando ustedes asistan a la exposición y vean, por ejemplo, esta pareja indígena de la colección FEMSA, que es una obra extraordinaria del maestro Ramos Martínez, podrán ver las enormes conexiones en cuanto a imagen que existen entre estos trabajos del maestro Fidias y el que mencionaba del maestro Ramos Martínez. Gracias, Fernando. Gracias a ustedes dos. Bueno, queda claro que nuestros artistas viven la etapa que está viviendo México, participan en el desarrollo de México y participan en ese entender de México que en ese momento, que en ese México postrevolucionario está
de alguna forma reinventándose y rescatando sus raíces. Vamos a ver otra obra de Fidias. Esta es una madre. También está ahí en la exposición en la Pinacoteca. Es una obra de 1930. Es un vaciado en bronce. Esto fue a partir de un yeso. Pero aquí encontramos otro punto en común que encontramos con nuestros tres grandes artistas, que es el culto a la anatomía femenina. De alguna manera, ellos en su quehacer artístico y en su creación de su obra tienen una atracción muy especial por el cuerpo femenino y por las mujeres. Esta obra de 1930 es una madre y pudiera ser considerada como una obra casi del mundo griego, de una perfección extraordinaria en todas sus dimensiones y que nos refleja, bueno, eso ya, el gusto por las mujeres. En la siguiente obra vamos a encontrar lo mismo, el cuerpo, pero aquí vamos a encontrar, este es un yeso que se llama Acongojada, que es un yeso también de 1930. Aquí vamos a encontrar la influencia de Rodin en Fidias. Recordamos que él pasó por todos aquellos talleres mientras estaba en París, no le sobraba el dinero, no podía pagar grandes maestros, pero sí pasaba por sus talleres, sí les permitían hacer algunos ensayos y algunos trabajos, y aquí vemos precisamente vemos esa influencia de Rodin directamente en esta obra denominada Acongojada. Y bueno, y vemos una vez más el culto al cuerpo de la mujer, ¿no? Siguiendo cronológicamente hablando, esta pieza de 1935, que también encontramos en la Pinacoteca, sigue también explorando aquella parte del indigenismo mexicano, sigue también explorando algunos rostros. Esta es una talla en madera de una base para escultura, y aquí valdría la pena mencionar que toda la casa de Fidias Elizondo estaba decorada con maderas tipo esta madera, todos sus closets, sus techos, sus paredes, sus mesas, sus armarios. Aquello era una obra de arte impresionante que desafortunadamente se perdió. Pero aquí vemos una vez más la riqueza de Fidias Elizondo, su capacidad de talla en madera y la grandeza de su arte. Una vez más, nos vamos hacia 1939 y aquí encontramos una mujer que está tendida. Esta mujer tendida de alguna manera es París, de alguna manera es Europa. Esto es lo que Fidias encontró. Él está representando lo que vivió ahí, una mujer flaca, una mujer tendida, una mujer deprimida, y donde él pone una vez más, usando la anatomía del cuerpo femenino, refleja aquellos sentimientos que tuvo en su estancia en París. Y una vez más quisiera pasar el micrófono a nuestros dos compañeros de esta charla, Gerardo y Adolfo, porque seguramente ellos también nos pueden hablar de esta perspectiva de la anatomía femenina que los tres artistas absorbieron y que los tres artistas seguramente expresaron y empezaron a absorber desde su estancia por París. ¿Qué nos pudieran compartir, Gerardo, Adolfo, sobre este tema? Pues diferentes visiones en torno a estas esculturas que nos presenta. La primera es que es sumamente interesante cómo nuestros tres pioneros, llegan en momentos diferentes a París. Entonces, lo que nos refleja Alfredo Ramos Martínez, lo refleja de otra manera Fidias y de otra manera Cantú. Y
porque los momentos históricos son completamente diferentes, como ya lo habíamos anotado, que Fidias llega exactamente en la Primera Guerra Mundial. Pero me voy a ir lejos de abordar esta última mujer yacente, que sí nos narra la devastación de la Primera Guerra Mundial. Me voy a ir a la maternidad, a la primera maternidad. Y es que Fidias, al igual que también Ramos Martínez y Federico Cantú, son clásicos en la modernidad. Es decir, están lejos de los cambios que realmente conocen perfectamente que se están dando en el entorno parisino a partir de 1901, donde tenemos desde postimpresionismo, cubismo, tenemos a los dadas, y sin embargo Fidias es un ferviente, o sea, creyente de lo que es realmente el arte clásico. Y lo podemos ver con esta maternidad que viene desde los sumerios, ¿no? Me encanta el tema porque vamos a tener varios Fidias que, como se va dando, él se va armando y va proponiéndonos diferentes obras con diferentes gustos. Por ejemplo, la talla en madera, que es un arte objeto, como para colocar un repisón, vemos de las obras más modernas que vamos a encontrar en Fidias, pero que no es una constante. Cuando él puede regresar, como bien lo dices, él quiere regresar a Rodin. Él quiere regresar a eso que empezó a vivir él en París y que le parece maravilloso y que es la culminación sin duda del siglo XIX. Hasta ahí mi comentario en este momento. Pues a mí me gustaría apuntar algunos comentarios muy breves sobre las diferentes influencias que nos están expresando las 4 piezas que nos mostraba Fernando. Si vemos la primera, esta maternidad, y observamos, por ejemplo, la posición de las piernas, clarísimamente vemos ecos pues del Moisés de Miguel Ángel. Tiene una gran influencia de Miguel Ángel, o de los iñudos de Miguel Ángel en la bóveda de la Capilla Sixtina. Pero también podemos ver, sobre todo en la parte de los senos, de los hombros, encontramos a Aristide Maillol, es decir, está ahí la escuela francesa, está ahí la escuela italiana, impactando a este artista mexicano de manera muy notable. Si vamos a la segunda pieza, pues es clarísima, como ya lo decían tanto Fernando como Adolfo, es clarísima la influencia de Rodin, y en cierto sentido también nos está anunciando pues el surgimiento de este proceso de introspección que lleva durante el periodo de entreguerras a corrientes como el expresionismo, ¿verdad? Por otro lado, en la siguiente pieza, podemos hallar, pues, sobre todo en el rostro, unos ciertos guiños que de pronto se aproximan al déco, ¿verdad? Pero al mismo tiempo hay un impacto de este movimiento de los arts and crafts que ocurre sobre todo en los Estados Unidos, y pues incluso ya con mucha imaginación también podemos encontrar un poquito de Lloyd Wright en ese trabajo que está ahí. Y en la última de las piezas, quisiera remarcar sobre todo, aunque se trata de pintura, lo que voy a mencionar, pues está Egon Schiele, es decir, tenemos todo este mundo del expresionismo y del erotismo
austroalemán que aparece en la figura de esta mujer. Gracias. Gracias, Gerardo. Continuamos nuestra charla a partir de algunas piezas y, bueno, no podremos detenernos en cada una de ellas porque tenemos bastantes, pero sí habrá algunas donde voy a detenerme un poco más. Esta pieza también está en la exposición. Es un autorretrato de Fidias Elizondo. Y es una magnífica pieza que vale la pena verla y está ahí junto a la fotografía de él de las mismas épocas, una pieza de 1940. También tenemos en la exposición esta pieza también de 1940, que es una talla en madera y que otra vez vemos lo clásico, que otra vez vemos el cuerpo humano, que otra vez vemos el gusto de Fidias por la perfección del cuerpo humano y, como decían Gerardo y Adolfo, se remonta a 3,000 años de escultura y la búsqueda de la perfección en el cuerpo. Y luego tenemos aquí un rostro de Paloma Núñez Cles, que es tía mía y que fue de aquella familia que Fidias fue adoptando y que él hacía por encargo o por gusto algunos gustos. Este caso fue por gusto, porque él estaba muy cercano a las familias, pero ven ustedes, es también una pieza magnífica, un busto. Y estamos ya en 1944. Y en 1945 él hace una de sus piezas maestras que tenemos aquí en la exposición y que se llama La Ola, y que él quiso que quedara en Monterrey. Este fue su regalo de Monterrey. Él fundió 2 piezas, una la dejó en Coyoacán y otra la dejó en Monterrey. ¿Y por qué Coyoacán? Porque él vive en Churubusco, porque él participó con Alfredo Ramos Martínez y con Adolfo Cantú en las escuelas libres. ¿Y por qué Monterrey? Porque Monterrey fue siempre su punto de partida y su referencia, y afortunadamente las tenemos ahí. Si gustan comentar alguna, aquí también me parece que vemos algo de influencia de Rodin, Gerardo y Adolfo. ¿Qué es lo que ustedes dirían de esta pieza? Pues vemos 3 épocas diferentes. Por ejemplo, si vemos la pequeña pieza de Paloma, para mí es una muestra del siglo XIX. Es Ferdinand Barbedien, que es el escultor que se dedica a fundir todas las piezas de Rodin, y me parece extraordinaria. Si lo ubicamos de repente en una exposición del siglo XIX en París, perfectamente pasa desde la posición hasta toda la concepción del trazo de la pieza, ¿no? Y creo que también es un señalamiento de él, como traer piezas de muy atrás, de todo lo vivido en París, y traérnoslas hacia adelante, hacia el futuro, hacia 1944, 45. ¿Y por qué? También 45 es también el final de la Segunda Gran Guerra, ¿no? Y es como decir, seguimos pensando, seguimos viviendo en la Belle Époque, y lo voy a traer para acá, y sigo siendo Fidias, y este es mi legado, y este es mi sello. Sin embargo, pensemos que lo que viene siendo la escultura de esa época, y más por encargo en México, empieza a dar grandes cambios. Lo vemos en el Monumento a la Revolución, que es de Oliverio Martínez, pero que realmente lo termina ejecutando Federico Canesi, que también es contemporáneo de Fidias. Y me gustaría abordar un punto en torno a todos los compañeros y cómo nos los va narrando en esta publicación que tú nos hiciste favor de enviar, sobre el relieve de un artista, que es lo siguiente.
Imaginemos que tenemos grandes escultores en México, pero no todos tienen la oportunidad de llevar la obra a la monumentalidad. Y por eso Fidias también nos narra que habían tratado de hacer como un gremio, tipo lo que había tratado de hacer Diego con la obra mural, pero llevarlo a la monumentalidad en la escultura. Y Fidias va caminando solo, lo vamos a ver y cómo nos los va narrando. En la obra vemos esa traducción. El clásico en la modernidad sigue caminando solo, y qué mejor muestra que estas grandes piezas que nos estás mostrando ahora, Fernando. Y cedo la palabra a Gerardo Puertas. Bueno, de nuevo, algunos breves comentarios sobre las 4 piezas que nos comparte Fernando. Veamos la primera, es decir, en apariencia estamos entre 4 esculturas que, vistas de manera muy rápida, podrían parecer similares, pero en realidad son profundamente distintas. En esta primera yo remarcaría digamos, lo entrañable, lo íntimo de la pieza, ¿sí? No solo porque se trata digamos, de un muchacho, básicamente, sino porque pues se trata del mismo artista que se está retratando y presentando ante nosotros tal cual es. La pieza, pues, puede recordar siendo muy diferente. Puede recordar, por ejemplo, este hermoso escultura del gran maestro florentino, y al mismo tiempo nos está hablando de una persona que tiene una adoración tal por la belleza y por la anatomía, pues que se presenta a sí mismo con una absoluta naturalidad, en una época que esto realmente pues era un tanto disruptivo, particularmente en México, ¿sí? Si vemos la segunda, acá podemos encontrar una figura mucho más clásica, por así decirlo, que en algunos momentos, sobre todo en la parte superior, nos podría retrotraer a la Pomona de Mayol otra vez, es decir, nos podría conectar con esta etapa del Art Deco, en donde lo que importa sobre todo es la estilización, y sin embargo hay unos guiños, hay unos toques de erotismo muy claramente señalados. En la tercera figura, pues tenemos algo muy distinto a las otras 3. Aquí, siendo un retrato, el propósito no es tanto la expresión del artista, sino el recoger los rasgos y precisamente, valga la redundancia, la expresión de la persona que está siendo plasmada, y por tanto la vemos mucho más contenida en su lenguaje. Y la última, que desde luego es una pieza espléndida, pues aquí, de nuevo, está Aristide Maillol. Yo pediría que recordáramos, si no me equivoco, el título es La Rivière, La ola. pero de la escultura de Maillol, en donde pues la mujer se convierte en una especie de torrente de agua, de afluente de agua, y aquí vemos algo muy similar. No resisto a hacer la referencia y en este sentido dar un testimonio de algo que frecuentemente, por desgracia, olvidamos. Esta pieza llega a Monterrey por las gestiones de un extraordinario personaje de la cultura de Nuevo León que se llamó Manuel Rodríguez Vizcarra, que siendo director de la Oficina de Cultura del Estado en la época del gobernador Zorrilla, pues comenzó a crear el patrimonio artístico de Nuevo León.
Y en ese sentido es una especie de padre o protopadre, si se vale la expresión, de la Pinacoteca del Estado. Gracias. Gracias, Gerardo. Continuamos viendo algunas de nuestras piezas. Esta que también está en la exposición es un rostro de una mujer de rebozo, que ahí tenemos la ventaja en la exposición de verla en yeso y luego verla fundida. Es una pieza de 1946 y que una vez más toca el tema de la recuperación de quién es México y quiénes somos los mexicanos. Tenemos aquí otra talla en madera, un Beethoven, que es una talla también magnífica. Y en la siguiente talla me detengo un momento. Esta talla, que es una Madonna, es una pieza de 1958. Y aquí recordemos que Fidias Elizondo es quien hace aquel Cristo del cubilete. Y a partir de ahí le empiezan a pedir mucha obra de tipo religioso. Él hace para los 400 años de San Miguel de Allende una escultura de Fray San Miguel o Fray Miguel, que está allá afuera de la Catedral de San Miguel Allende. Él hace algunas otras iglesias. Se encuentra una en San Antonio, un Cristo magnífico, también talla en madera. Pero aquí habría que decir algo, que Fidias es llamado por aquellos que consideran que en aquel gran conflicto que hubo en México en los años 20, donde se pretendía eliminar la religión a aquellos que querían seguir teniendo la libertad de tener su religión, finalmente se opta por poner un Cristo Rey, por decir, había un sentimiento por un lado de nosotros sí podemos mantener nuestra religión y por otro lado de persecución. Y esta Madonna es, aunque no es de los 40, que es el Cristo del cubilete, aquel Cristo Rey de 20 metros de altura, sí es otro ejemplo de aquel arte sacro que Fidias Elizondo le fue muy solicitado por el público, y él también se dedicó mucho a hacerlo. Y de alguna manera habría que comentar, Adolfo y Gerardo, que nuestros otros dos grandes artistas también tuvieron su parte de expresión artística religiosa, por llamarlo así, y que fue un momento donde quizás el decidir por no negar tu fe te excluía de algunos círculos artísticos. ¿Qué nos podrían comentar ustedes de esto? Pues yo empezaría comentando el arte religioso, que efectivamente vamos a comprenderlo como un arte perseguido por las tendencias de los años 20, por la guerra cristera, y eso me gusta de los tres. No importa lo que haya pasado, ellos van a seguir en este camino del arte sacro. Como bien lo señalabas, vamos a plantear que Fidias alcanza la culminación con el Cristo del cubilete, que efectivamente a finales de los años 48 más o menos, lo está ejecutando, que paradójicamente lo hace en la Ciudad de México, en un taller que estaba muy cercano al Parque Hundido, y que después esta fundición fue trasladada, es decir, los fragmentos van a ser llevados al sitio, pero sí fue trabajada y modelada en la Ciudad de México. Otra cosa interesante es que, y lo vamos a ver también en los tres, lo vamos a poder ver, tienen un erotismo sus piezas, sus vírgenes, su obra sacra no es el concepto sacro, digamos que puritano. Se nota la expresión que tienen, el amor que también sienten por la mujer, y que lo vemos plasmado en las obras de los tres, ¿no? Y
estos son muy buenos ejemplos. Me gusta cómo hace un cambio y llega a la última pieza, la que estamos viendo, que digamos que es como la culminación de lo moderno en él. Ahora bien, al igual que siempre he pensado que Federico Cantú tenía una espinita ahí clavada para Monterrey y se le da la oportunidad cuando surge la Purísima de llevar piezas y incorporarlas a todo este concepto que se generó en la Purísima. Fidias lo va a lograr en la catedral y eso me encantó, porque los dos coinciden en eso, es decir, yo tengo que regresar a Itaca, Nuevo León, para dejar plasmado mi pensamiento. Y qué mejor que Fidias nos permite, digamos que retomar el arte sacro, además, en un territorio que es Nuevo León, que es un territorio sacro, es decir, que se maneja aparte de lo que está, de los mitos y creencias que están sucediendo en la Ciudad de México. Hasta ahí mi ponencia y mi intervención, y que siga Gerardo Puertas comentándonos, por favor. Gracias. Bueno, creo que Fernando aborda un tema muy interesante, que es el asunto de la religiosidad en el arte, o del arte en la religión, como lo queramos, en el orden que lo queramos plantear. Y sobre todo, me gustaría subrayar que los tres pioneros que están contenidos en esta exposición fueron hombres extraordinariamente independientes y, por tanto, extraordinariamente valientes. Su independencia, su valentía, en parte explica este olvido que la vertiente principal del arte mexicano ha tenido respecto de ellos, ¿sí? Es decir, tuvo un costo, pero ellos se mantuvieron en su sitio, en su perspectiva, en su posición, sin importarles lo que estaba ocurriendo alrededor. Y en tal sentido fueron genuinos artistas. Voy a hacer una referencia que aparentemente no tiene liga con nuestro tema, pero que sí la tiene. Cuando hablamos de este tema de la religiosidad como algo extraordinario, pues quizá en el mundo de hoy, o quizá para los jóvenes de hoy, sea difícil entender por qué es tan extraordinario. Narraré un solo episodio, ¿sí? Recordemos cómo Ángel Zárraga pinta en la Legación de París unos magníficos murales en los que retrata pues episodios muy diversos, pero en donde aparecen algunas figuras religiosas. Aparece lo mismo Lindbergh, el gran aviador, que una mujer que representa Francia, que otra mujer que representa México, ¿verdad? Pero hay por ahí algunas figuras religiosas, recuerdo una virgen concretamente, y esto está en la Legación de México, es decir, en la representación diplomática de México en París. Entonces, digamos, la censura política del momento llegó al exceso de cubrir durante décadas esos murales. Afortunadamente no se atrevieron a destruirlos, pero sí a cubrirlos, ¿sí? Y permanecieron ocultos durante muchísimos años, hasta que, vuelta a una cierta etapa de normalización, digamos, de la religión en nuestro país, se dieron a conocer y hoy los podemos disfrutar, ¿verdad? Entonces,
Esto simplemente lo narro para confirmarnos por qué cuando digo que fueron valientes, ¿sí? Y cuando digo que tuvo un costo para ellos, lo tuvo. Y si no, habría que preguntarle al maestro Zárraga. Gracias. Gracias, Gerardo. Y queda claro que tu observación es muy puntual y muy importante, porque algunos dirán, pero estos grandes artistas con estos grandes zarazos y estas grandes obras, ¿por qué no son tan conocidos, no? Y ahí está la respuesta. ¿Por qué no quisieron dejar de ser auténticos? ¿Por qué no quisieron jugar a lo que los demás jugaban? Quisieron ser siempre ellos. Y eso les da mucho más valor. Vamos a seguir viendo algunas de las piezas que tenemos aquí, que están en exhibición. Esta es una brisa de 1960 y pudiéramos decir es una evolución de aquella ola que vimos, también una pieza magnífica. Y luego vamos a encontrar 3 pinturas que también están en la exposición de los 3 pioneros, y que estas pinturas nos dicen algo. Aquí volvemos a encontrar unos colores que seguramente influenciaron a Fidias en su paso por París. Aquellos cuerpos femeninos que ya hemos dicho que había hasta una obsesión, pudiera ser, por parte de ellos. Este es un primer cuadro. Por supuesto, de las pinturas les voy a pedir tanto a Adolfo y Gerardo que hagan algún comentario. Después tenemos esta pieza que a mí se me hace muy enternecedora. Esta es la cocina de Fidias Elizondo de su casa, y él es este personaje que está en medio con su libro. Él se reconoce como un estudiante aquí, en una casa relativamente sencilla, de finales del siglo XIX, en una cocina. Podemos ver, me imagino, quiero pensar que esta era su madre con sus hermanas, alguna tía por aquí, pero él se pinta a sí mismo en el centro de la familia. Y esto, y quiero pensar que acá arriba tenemos a sus padres en ese cuadro. Y algo magnífico, la bandera y una virgen, patria y religión. Otra vez ahí dice el símbolo, este soy yo. No niega quién es, no niega que es un estudiante, no niega que está en un lugar de cultura con cierta humildad y que es parte de una familia. Esta también la tenemos en la exposición y vale la pena que la observemos con cuidado. Y luego esta que también está en nuestra exposición, donde Fidias hace un autorretrato de él mismo en París, en una galería en París, donde está ahí como, bueno, ya sabemos, trabajó en las trincheras, había un París pobre, le faltaban medios para salir adelante como él hubiera querido, y como él tenía mucho sentido de humor, pues ahí tiene un perro haciéndose pipí sobre él, ¿no? Aquella frase de solo falta que un perro se haga pipí sobre de mí. Pero estas son 3 pinturas que también nos muestra otra parte de Fidias que también refleja a su vida. Él constantemente estaba reflejando en su obra, de alguna forma u otra, quién era él, su vida, su experiencia. Y este cuadro de 1963 nos regresa a París. Él pinta especialmente cuando tiene unas operaciones de cataratas y pierde algo la dimensión con su vista, y bueno, de alguna manera se dedica a pintar algunos cuadros y vale la pena verlos también en la exposición. ¿Qué nos dirían maestros Adolfo y Gerardo de esto que vemos aquí? Y quizás me regreso a la primera para que vayamos recordando. Perdón, aquí me fui para... Ahí estamos. Perfecto. Primero vemos, evidentemente, como lo comentas, que está regresando a Europa, ¿no? Está regresando a Europa, está regresando a la pasión, está regresando a todos los placeres que van a ser penados por todo aquel que pasó por el París, ¿no? Como decía Federico Cantú, vivíamos en una época muy insalubre, ¿no?
y lo van a ir viviendo, lo va a vivir todos, desde Picasso, Cantú, Fidias, Ramos Martínez, pero la belleza del trazo, el pincel, o sea, tenemos a un Fidias que si bien no quiso ser pintor y le dio por la escultura, perfectamente podría avalar la pintura, es decir, tiene la técnica, tiene el concepto, tiene la profundidad, o sea, está a la altura de cualquier pintor. En la segunda obra vemos que se adelanta a la escuela al aire libre para narrarnos lo rural. Él está, digamos que, narrando su entorno, el entorno familiar, lo cual me parece muy interesante, y a su vez, pero también nos está narrando las carencias, la carencia, lo que le costó, cómo le costó salir adelante. Le está recordando desde la escoba de vara, la pequeña mesita, la adoración a un santo y la bandera mexicana, ¿no? Ante todo nacionalista, como los tres siempre lo fueron. Y en la última obra es curioso que haga una reflexión, pero diga, bueno, pues no me tocó, porque París tiene muchas, depende cómo entremos a París, cómo vamos a recordar París. Qué bueno que lo narre jugando, juguetón, como diciendo, bueno, pues no me tocó la gran época, ni de la culminación de la Belle Époque, pero tampoco me tocó lo que vivió Cantú, que es los años locos o les années folles, donde todo se permitía, donde era el renacer después de la Primera Guerra Mundial. Y me recuerda un poco la narrativa que se hace en el Diego de Montparnasse, donde Diego pasó toda una tarde en una vidriera viendo cómo había trazado Cézanne una de esas grandes naturalezas muertas. Creo que Fidias también nos está regresando a eso, lejos de hacer el sarcasmo del perro, nos está regresando a París y nos está diciendo, yo estaba viviendo ahí, estaba pidiendo vilmente una limosna, pero tenía toda la actitud de ser un gran artista y de triunfar. Hasta ahí mi colaboración hoy. Gerardo, ¿vas? A ver, gracias, Adolfo. Si vamos a la primera obra que nos presentaba Fernando, ¿verdad? Aquí de nuevo, hablemos un poco de las influencias. Evidentemente es una obra influenciada por el impresionismo. Si vamos a lo mexicano, pues tenemos a Clausel en esos colores, en ese árbol, en esos azules, ¿sí? Si notamos el personaje femenino de frente y de pie al lado de la mujer que está lavándose la cabeza, caray, pues encuentro hasta a Ruelas de pronto, aquella domadora de Ruelas, ¿sí? Pero podemos ir todavía más atrás. Hay mucho de Puvis de Chavannes en esta obra. Toda la coloración, la composición es perfectamente Puvis de Chavannes, ¿sí? Desde luego nos recuerda a las bañistas de Cézanne, es decir, nos habla de cómo estos jóvenes realmente se nutrieron de Europa y recibieron de Europa pues toda la cultura, lo que les permitió ser grandes artistas como lo fueron. Si vamos a la segunda, aquí me gustaría remarcar, aunque pueda sonar sorprendente, veamos sobre todo la imagen del niño que está de pie. Tratemos de entresacarla del resto del lienzo, ¿sí? Cambiémosle las tonalidades y pongámoslas en azul o en rosa. Y es Picasso en su época azul o en su época rosa, ¿sí? Es un saltimbanqui de Picasso este niño que está ahí. O es aquel niño desnudo que va al lado del caballo también de Picasso de ese periodo. Pero sobre todo subrayar que es una muestra clarísima
de la valentía del personaje, de la autenticidad del personaje. Fidias no tiene miedo de decirnos, sí, fui un niño humilde, que vivió en una casa humilde. ¿Y qué? ¿Verdad? Y si vamos a la tercera, pues también habría que subrayar el valor del personaje, porque nos está diciendo, pues a ver si no me fue tan bien en París, pasé hambres y tuve que pedir en la calle, pero no importa, soy artista y soy feliz. Acá desde luego está el aspecto del sentido del humor, un humor un tanto sarcástico también. Hay algo de caricatura en esta obra y bueno, a lo mejor estoy estirándolo demasiado, pero yo no resisto ver el Corcito por aquí presente. Muchas gracias, Gerardo. Vamos avanzados en tiempo. Podríamos estar 4 o 5 horas, Elvira, pero sabemos que tenemos. Entonces voy a repasar a otras piezas y detenerme en alguna rápidamente. Esta pieza también está en la exposición. Es un yeso, luego cubierto de hoja de oro. Y volvemos a ver el tema mexicano aquí. La escultura en yeso de Liliana Rivadeneira Núñez, mi hermana, y luego en talla en madera. Aquí vemos una talla en madera de mi madre, Liliana Núñez Cles, y luego la misma en bronce. Esta también la tenemos en yeso, no la tenemos aquí. En los años 70 vuelve a retomar el tema de la congojada. Esta pieza es la congojada 2 y vuelve a retomar, vuelve a regresar una vez más a Rodin y a su maestro. Y lo mismo lo vemos en esta pieza, esta bailarina, que también es propiedad de la Pinacoteca, es parte de su acervo y que también está en la exposición y volvemos a ver la influencia completa de los maestros franceses. Y luego vamos a ver bueno, dejamos aquí un comentario rápido, no sé cómo andamos de tiempo, porque después vamos a ver una obra que es una gran ternura. ¿Qué es esta obra? Que es La familia. Es una obra de 1973, 6 años antes de la muerte de Fidias. Vean este rostro aquí. ¿Quién es? Para mí es Fidias Elizondo. Él nunca lo dijo, pero para mí es esta la familia que él nunca tuvo. Tuvo una esposa, Zoraida, que lo quiso mucho, que se llevaron muy bien, mujer extraordinaria, pero siempre le quedó pendiente algo. Y es este pequeño que tenemos aquí. Siempre le quedó pendiente un hijo. Y entonces para mí esta obra, que este es un yeso, que también por ahí existe en fundido en bronce, para mí es una obra muy tierna porque siempre Fidias como que se quedó pendiente de tener un hijo. Aquí hago una pausa porque luego vamos a tener, bueno, voy a poner aquí la siguiente. Esta es otra versión de la familia, pero esta es ya sin él. Esta es ya una mujer con 2 hijos, que también está en exposición, que también es una magnífica pieza y que, una vez más, él está este es de 1974, está pensando en la familia y quiero pensar en la familia que le hizo falta, ¿qué es lo que me quedó pendiente en mi vida? No sé si pudieran hacer algún comentario relativamente breve, estamos ya sobre tiempo, pero les pediría a Adolfo y Gerardo hacer un comentario y luego tendremos 3 piezas más que ver. Por favor, Adolfo y luego Gerardo. Pues brevemente, vemos la conclusión de un gran escultor, el cual puede manejar todas las técnicas, conoce la fundición perfectamente, porque no es fácil estar fundiendo este tipo de piezas, y más en esa época que aún no llegamos a moldes muy exactos que tenemos hoy, y eso me encanta. O sea,
sabe tratar sus piezas, no funde mucho, también me encanta eso, o sea, es un dedicado que no nada más va a hacer todo el proceso del trazo de la obra, después el moldeado y después la fundición. Digo, son obras de una exquisitez absoluta y sí, la referencia de la familia, pues sí que deja un pendiente que también lo estuvo reiterando Federico, y no nada más Federico, son muchos los artistas que la familia tendría que haber sido un concepto dentro de la relación y que queda pendiente, ¿no? Gerardo. Yo quisiera mencionar que notemos cómo hay un cambio en la escultura, en estas últimas esculturas. Hay un alargamiento, hay una estilización de la figura, hay una cierta suavidad que nos habla ya no tanto de expresión erótica o digamos, o del deseo de plasmar de manera muy realista el cuerpo humano, sino más bien es una estilización que eleva, ¿sí? Como si este personaje pues estuviera preparando el viaje eterno, no lo sé. Y mencionar concretamente la familia, que es realmente conmovedora, enternecedora. Notemos cómo hay una intimidad muy profunda en ella, con una gran delicadeza y sutileza y ternura. Gracias. Gracias a ti. Y bueno, tengo aquí las siguientes 3 piezas. Por supuesto que el gran legado y la gran herencia que Fidias Elizondo quería dejar a Monterrey es tanto la puerta en la catedral como esta puerta al infierno, que es subliminal. Y otra vez, ustedes se encuentran acá la misma familia que vimos hace un momento, aquí la tienen, ¿no? Entonces, pues de alguna manera los que se salvan y los que no. Y esta es una talla en madera que da para estar horas frente de ella, da para pasarse horas viéndola porque, bueno, simplemente es tremendamente expresiva y cada una de sus figuras nos dice algo y nos transmite algo. Él tenía en mente, porque así lo escuché decirlo, dejar este gran legado a Monterrey, y ahora sabemos por qué, porque Monterrey lo sabe apreciar y difundir, y porque Monterrey era su lugar de nacimiento. Y yo, bueno, invitar a todos a que vayan a ver estas grandes piezas. Ya nos harán algún comentario Gerardo y Adolfo, nos quedan unos minutos para terminar, pero quisiera rematar. Este es el fundido en bronce de la que vimos anterior, esta es la talla en madera, y este es el fundido en bronce. Una vez más vemos aquí la familia que vimos en yeso, pero quisiera enseñarles y rematar con la última pieza que hizo Fidias, que ya era muy anciano, ya no le daba tanta la vista, ya los trazos no les daban, y es esta, una mujer quizás en sus últimos tiempos. Una mujer vuelve a acudir es una pieza del 78, vuelve a acudir una vez más al cuerpo de la mujer y a los trazos. Por aquí ya vemos que ella está perdiendo su visión, que ella está perdiendo, y esta, que es una pieza tremendamente enternecedora, es la última pieza que él hace en vida, y bueno, que es muy significativa para nosotros porque pues fue su último trabajo. Nunca quiso dejar de trabajar. Él muere de un cáncer y va perdiendo y muere, bueno, muchos meses, pasa sus últimos meses en la cama, pero de alguna manera nos deja un legado muy importante para nuestro país, para Monterrey y para el mundo entero. Yo quisiera pasarles el micrófono una vez más
Adolfo y Gerardo, y después le vamos a pedir a Elvira que remate porque según creo que estamos sobre tiempo. Por favor, Adolfo y Gerardo, y luego Elvira. Sí, pues brevemente, la obra monumental que se presenta de Fidias, que es La Puerta del Infierno, evidentemente nos lleva a París, pero algo sumamente importante para todos los que tengamos el placer de visitar esta gran muestra. No siempre se pueden trasladar estas piezas. Son piezas frágiles, son piezas muy grandes. La logística para poderlas presentar es terrible. Así es que, pues, bueno, pues gracias a Conarte, gracias a Pinacoteca, gracias a Elvira y gracias a las colecciones que nos permiten hoy poder degustar estas obras, en este caso las monumentales, en la última sala. Muchas gracias y dejo la palabra a Gerardo. Rápidamente, bueno, esta puerta es realmente conmovedora, ¿sí? Me parece un resumen de dos grandes puntas en la historia de la escultura. La parte superior tiene ecos de los frisos griegos y la parte inferior es Rodin, así, en una sola palabra. Gracias a Elvira, gracias a Fernando y a Adolfo. Felicidades a la Pinacoteca por este gran aporte a la historia del arte de Nuevo León, que es la exposición de 3 pioneros. No se la pierdan. Muchas gracias a todos, y Elvira, sí, por favor te pedimos que cierres esta magnífica charla. Yo he comentado, lo comenté en la charla anterior, que habíamos propuesto 3 charlas. Yo puedo a proponer, sigue la tercera, que va a ser dedicada a Federico Cantú. Yo quisiera proponer una cuarta como para hacer un resumen, porque de verdad que ha sido muy, muy enriquecedor todo lo que ustedes han platicado. El público debe estar muy, pues, encantado, porque muy ilustrativo con todas las obras que se han mostrado y que están en exhibición en la Pinacoteca de Nuevo León, como ustedes los han dicho. Y pues hemos conocido mucho más sobre la vida y obra del maestro Fidias Elizondo, que gracias a la generosidad de Fernando Rivadeneira y de su familia, la tenemos en la Pinacoteca de Nuevo León y estará hasta el mes de marzo del año 2022 para que la puedan disfrutar ya presencialmente cuando nuestras autoridades nos permitan que ya se abra al público. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron a esta transmisión y les pedimos que nos dejen sus comentarios si gustan, los compartan en sus redes sociales. Les agradecemos infinitamente a los maestros Fernando Rivadeneira, Adolfo Cantú y Gerardo Puertas por su valiosísima participación. En lo personal, la disfruté muchísimo, se me pasó volando el tiempo que estuvimos. Y los invitamos muy cordialmente a continuar disfrutando de las actividades presenciales y virtuales que Conarte y la Pinacoteca de Nuevo León les hemos preparado para nuestro apreciable público.